el contexto como de pandemia de la crisis, da cuenta de la crisis internacional del neoliberalismo y también de un fortalecimiento de lo que es el Estado-Nación, pero con esto me refiero a cómo aparece ahora el Estado, ¿cierto? O sea, el Estado aparece en como su expresión de fronteras, ¿cierto? Se cierran las fronteras, hay estados de excepción, eh, y nos damos cuenta que el Estado nunca desaparece, nunca se fue, ¿cierto? Siempre estuvo, pero ¿en qué figura aparece el Estado ahora? Aparece en su figura, en su expresión como de securitaria, ¿cierto? A propósito de el como gesto represivo que tiene que tomar ante una pandemia, ante un sistema que deja como desnuda a la ciudadanía, a los pueblos, etc. Entonces, el Estado aparece justamente porque en general cuando funciona como todo bien, esto pasa muy piola y la gente se endeuda, se va de vacaciones en 30.000 millones de cuotas, etc. La miseria existe de todas maneras, pero está maquillada, ¿cierto? Pero con esta pandemia, en esta crisis nos damos cuenta de que el Estado sigue aquí y sigue en esta expresión represiva. Y me parece que es súper como atingente analizar este momento en ese rollo mucho más que en el rollo de la biopolítica o los estados de excepción, ¿cierto? Porque creo que lo clave tiene que ver con la estructura del Estado, es decir, con cómo el Estado se ha sostenido principalmente a través de esta como mano derecha del Estado. Chile ha gastado como 15 millones de dólares, o perdón, no manejo exactamente la cifra, pero en seguridad, ¿cierto? En fortalecer a los milicos, en fortalecer los pacos, en comprar gases, etc. Entonces, claro, pues, el neoliberalismo nos mostró que, sobre todo en países como los latinoamericanos, ¿cierto? Que cuando pasan estas crisis y queda la embarrada, lo único que hay para estas sociedades es un Estado que no tiene ningún tipo de rol social, ni siquiera como remanente, como en el caso de Francia, sino que colapsa y pone todo su esfuerzo, muestra toda su, todo su gesto a través de la represión. Eso lo vimos hoy día en el bosque y lo vamos a seguir viendo seguramente, ¿cierto? Entonces, en Chile, esta misma crítica, como creo que esta misma crisis del sistema está expresado y venía expresándose desde el estallido, obviamente, eh, pero aparece también, o sea, desde el estallido con la pandemia, se junta con lo del estallido social que venía reforzándolo, ¿cierto? Y lo que me parece importante es que en Chile, eso sí, se abre como un gran escenario para empezar a pensar miradas generales. Quiero decir, como reformular, empezar a activar ideas de nuevos proyectos alternativos de carácter general, ¿cierto? O sea, creo que se abre la posibilidad de que volvamos a pensar en grandes relatos, ¿cierto? Se supone que los grandes relatos, el tiempo de los grandes relatos se acabó. Me parece que la oportunidad que abre esta crisis tiene que ver con eso. Y claro, están todos más o menos expectantes. En Chile, como cualquiera, o sea, me parece que todos los sectores están un poco en nada respecto a pensar en esto. Se acabó hace mucho rato la idea de sectores políticos que piensen en un gran relato, ¿cierto? Todo es como contingencia y programa. Eh, y en ese sentido, claro, o sea, todavía no sabemos quién va a pegar el zarpazo, pero creería yo que deberíamos nosotros luchar por ser quienes lo demos, ¿cierto? Y justo como por suerte, no es suerte, ¿cierto? Es la movilización social, es el pueblo de Chile expresándose, pero estamos justo frente a la posibilidad y a la realidad de un proceso constituyente, ¿cierto? Que obviamente va a ser útil para pensar en una alternativa de carácter general, insisto, no solamente programática, yo creo que eso es clave. Por supuesto que tenemos que tener programas, de hecho tenemos uno, ¿cierto? Pero efectivamente podemos pensar que se acabó como un ciclo histórico, que se abre un nuevo ciclo, y nada, pues que en Chile la fractura del sistema neoliberal y que se mezcla con la pandemia hoy día se hace como visible la precariedad del trabajo, de la salud, y que realmente tenemos la oportunidad ahora, eso sí, de proponer un nuevo Chile.